nuestro propósito siempre es rendir nuestro corazón al Señor y espero que lo haya hecho, haya entregado su corazón a través de este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios, haya usted entregado su vida al Señor. Nos hace falta, hermanos, el que podamos nosotros rendir por completo nuestras vidas al Señor. Me gustaría que me acompañara ahí en su Biblia, en la carta de Primera de Juan. La carta de Primera de Juan, hermanos, en el capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 6. ¿Ya lo tiene, amén? Muy bien. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 6. Yo lo leo, hermanos, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos el poder acercarnos delante de ti. Señor, a través de tu palabra, pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que en esta hora seas tú, a través de tu Santo Espíritu, dándonos entendimiento de tu palabra, para que tu palabra sea, Señor, en esta hora, la que hable plenamente a nuestras vidas y a nuestros corazones. Delante de ti estamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El anticristo. Cuando hablamos del anticristo, déjeme decirle que la única carta que habla acerca del anticristo, o el único profeta o apóstol que habla acerca del anticristo como tal, es Juan. Y solamente lo menciona en Primera de Juan y en Segunda de Juan. Y no existe ninguna otra carta que hable acerca del anticristo. Durante mucho tiempo, yo llevo 40 años en el Evangelio, y siempre digo esto, no es porque sea cristiano desde hace 40 años, sino porque conocí y estuve en una iglesia, aunque no era cristiano, hace 40 años, y siempre se hablaba acerca del anticristo, como una figura, una persona que tenía que venir y que iba a gobernar el mundo entero y que iba a perseguir a los cristianos. En síntesis sería prácticamente eso. Durante estos 40 años no ha cambiado en absolutamente nada. El día de hoy hay muchas iglesias que siguen predicando y hablando acerca de este anticristo. Ok,
Entonces vamos nosotros a ver qué dice la Biblia acerca de este hombre y de qué manera lo tenemos que identificar. ¿Sí? ¿Será una persona? ¿Será un movimiento? ¿Será un país? Porque muchos dicen acerca de que es un país también. Bueno, ¿de qué está hablando la Biblia cuando habla de esto? A través de lo que vamos a ver también al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es ver, hermanos, parte de lo que hemos visto hasta ahorita de Primera de Juan. Es una carta muy profunda que nos habla acerca de la realidad de nuestras vidas y de la forma en que nos comportamos. Si nosotros vamos a Primera de Juan capítulo 2, hermanos, en el verso 18, dice de esta manera: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que, ¿quién dice? El anticristo viene. Y mire lo que sigue diciendo, dice, así ahora han surgido muchos que, por esto conocemos que es el último ¿qué? Tiempo. Entonces, si habla del último tiempo, ¿por qué habla del último tiempo según el verso? Porque habían oído que el anticristo viene, dice, y ya habían surgido en ese entonces muchos anticristos. Estamos hablando de aproximadamente un poco más de 2000 años. Por lo tanto, el anticristo mencionado en Primera de Juan capítulo 2 ya había llegado o ya se había mostrado desde hace más de 2000 años. Juan lo está escribiendo en su carta y está diciendo que son los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque han surgido muchos anticristos. Entonces, verso 19, hermanos. Vamos a identificar estos anticristos. Verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero, ¿qué dice, hermano? Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, lo que nos están mencionando aquí es que estos anticristos, Juan está diciendo que salieron ¿de dónde? De la misma iglesia. ¿Sí podemos entender en primera instancia esto? A lo que se está refiriendo Juan, estos anticristos, dice que salieron de en medio de la iglesia. Ahora, en ese tiempo, hermanos, podemos nosotros ir todas las cartas de Pablo, todas las epístolas generales, todas y cada una de ellas hablan de personas que se infiltraron dentro de las iglesias para corromper el evangelio. Por ejemplo, solamente voy a poner 2 ejemplos del momento en el que podemos ubicar también la carta de Juan. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 1, si usted me acompaña, Primera de Pedro, perdón hermanos, Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué hermano? Falsos maestros. Ahora mire, ponga atención a lo que menciona de estos falsos maestros que habrá, dice, que introducirán encubiertamente herejías que destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos que destrucción repentina. Miren lo que menciona Pedro acerca de estos falsos maestros que se van a introducir y se van a introducir, miren la palabra que utiliza ahí, encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente, hermanos? Lo que significa es que van a estar dentro de las iglesias y las personas que estén en las iglesias no se van a dar cuenta de que esas personas están entre ellos. ¿Sí me explicó?
A eso se refiere el pasaje. Ahora, ¿qué es lo que ellos van a enseñar? Dice que van a enseñar herejías destructoras. ¿Cómo qué? Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué van a hacer? Negar al Señor. Dice, negar al que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos a ver estos mismos maestros, pero ahora mencionados por Judas. Vamos a Judas, verso 4. Judas, verso 4. Judas, verso 4. ¿Ya lo tiene? Amén. Sí. Dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado como encubiertamente, ¿no? Entonces, de hecho, si usted lee primera de Pedro, segunda de Pedro y Judas, muchos dicen que pertenecen al mismo tiempo en que se escribieron. Por lo tanto, segunda de Pedro, capítulo 1, habla también de los que habla Judas en el verso 4. ¿Por qué? Porque habla de que entraron encubiertamente. ¿Sí? Aquí les menciona algunos hombres. Seguimos leyendo, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo los define? Hombres impíos, que convierten, fíjense lo que dice, en libertinaje, ¿qué hermanos? La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Qué es lo que tienen en común? Segunda de Pedro, capítulo 1 y Judas, verso 4. Estos hombres, falsos maestros, dice Pedro, que entran en las iglesias como encubiertamente. Significa que las personas de las iglesias no saben que son estos falsos maestros, ¿sí? Sino que entran enseñando y distorsionando el evangelio. Pero ¿qué dice aquí? Hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de Dios. Ahorita más adelante vamos a ver este punto de libertinaje y lo vamos a ligar con el capítulo 4 que leímos nosotros al principio. Lo que tienen en común, segunda de Pedro, capítulo 1 y Judas, es que dice que estos hombres niegan a Dios, dice aquí, el único soberano, y a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Si nosotros recordamos lo que vimos en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, menciona lo mismo. Mire lo que dice. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué van a hacer? Van a negar estos hombres, ¿a quién? A Dios. Y en Judas habla del Dios soberano y de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros regresamos a Primera de Juan, capítulo 2, ya vimos que la característica de estos hombres es negar a Dios, ¿sí? Entonces en el capítulo 2, versículo 22, dice de esta manera. Mire cómo los define aquí a los anticristos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que, ¿qué hace? Niega que Jesús es el Cristo. Entonces, podemos entender que en ese tiempo, todo ese tiempo, antes inclusive que terminara el primer siglo, ya se estaban levantando en muchas regiones, en muchas iglesias cristianas, falsos maestros que estaban introduciendo herejías destructoras, dice Pedro, ¿sí? ¿Qué significa? Falsas enseñanzas distorsionando el evangelio de Cristo.
A estos Juan les llama, ¿cómo? Anticristos. ¿Sí, hermanos? No yo, no la iglesia le está llamando el anticristo a estas personas. Es Juan, inspirado por el Espíritu Santo, llamándole a estas personas que inclusive salieron de la misma iglesia, enseñando diferente evangelio. ¿Cómo les llama? Anticristos. Ahora, dijimos que lo que tienen por característica es que niegan a Dios y a Jesús. En el verso 22 menciona que estos hombres niegan a Jesús el Cristo. Ahora, ¿quién es Jesús y qué es lo que la gente niega de Jesús? ¿Qué significa que niegan al único Dios soberano y a Jesucristo? ¿Qué significa, hermanos? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué niegan a Cristo, a Jesús como Cristo? Miren, vamos a poner un ejemplo. Vamos a 1 de Juan capítulo 1, verso del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está, ¿qué? En nosotros. O sea, esto significa que dentro de la iglesia a las que les escribe Juan, estaban mencionando dentro de ellas que no tenían pecado. Cuando una persona dice que no tiene pecado, ¿de qué se tiene que arrepentir? De nada. Por lo tanto, si nuestro Señor Jesucristo vino para perdón de nuestros pecados y yo digo que no tengo pecado, ¿para qué necesito Jesús? Para nada. Si vemos el verso 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra, ¿qué? No está en nosotros. No tan solo decía no tenemos pecado, sino que no cometemos pecado. Yo el miércoles mencionaba lo siguiente, toda la carta se tiene que ver bajo una perspectiva. Los gnósticos eran un grupo de personas que se infiltraban dentro de las iglesias, que traían y distorsionaban la enseñanza. A eso se refiere Juan en toda la carta. ¿Cuál era su enseñanza en esencia? Bueno, estos hombres veían lo material, lo palpable y tangible como malo y lo espiritual como bueno. El punto aquí es que ellos no tenían ningún puente entre lo espiritual y lo material, no había nada que los pudiera juntar. Por lo tanto, todo lo que uno puede tocar, ver y palpar es malo y creado por un Dios malo. Por eso veían al Dios del Antiguo Testamento como el menor de todos los dioses. Pero cuando ellos veían a Jesús en el Nuevo Testamento, lo veían como Jesús, pero no lo veían como Cristo, hacían una diferencia. Como Dios no puede crear algo material porque lo material es malo, y si Dios es espíritu no puede crear algo malo, ellos pensaban así. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo, Dios, el ungido de Dios, vio a Jesús bautizándose y entonces, ¿qué hizo? En ese momento tomó posesión del cuerpo de Jesús. ¿Quién lo tomó? Cristo. Vean todo esto porque tiene que ver con esto. Cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ya muriendo, Jesucristo sale y el que muere es ¿quién? Jesús, el humano. Esto hacía a Jesús que no muriera. No murió Jesús, no murió Cristo, no murió Dios. Porque Dios no puede morir, está en el cielo. Y lo material es malo y Dios es bueno, entonces no puede encarnarse. Esto tenía un segundo punto. Si lo material y lo divino y lo espiritual no tenían
repercusión en sí. Por lo tanto, yo podía decir que soy cristiano y vivir como yo quiero, haciendo lo que yo quiero. Al final, mi espíritu no se contaminaba de lo que yo hacía. Qué padre, ¿no? O sea, en otras palabras, está garantizado ya que mi espíritu va a ir a Dios porque es bueno, así yo haga lo que yo haga en esta tierra. Cuando vemos esto, ¿qué decían ellos? Nosotros no tenemos pecado ni pecamos. ¿Por qué? Porque lo que yo hago humanamente no afecta a mi espíritu. Entonces yo puedo vivir en libertinaje haciendo lo que yo quiera. Al final, mi espíritu cuando muera es puro y va a ¿dónde? A Dios. ¿Qué le pareciera ese evangelio aquí en la iglesia? Estaría padre, ¿no? Dígame qué provocaría en usted esto. Dígame qué provocaría, hermanos. Para empezar, estuviera lleno. Segundo, ¿cómo viviría usted? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Es manga ancha para qué? Para pecar. ¿Y hacer qué? Lo que yo quiera. Vivir como yo quiera. Bajo esa perspectiva, le menciona a Juan que esta enseñanza los que tienen esta enseñanza son anticristos. Está en contra de Dios. Pero hay algo más. En primera instancia, hermanos, cuando ellos negaban a Dios, el Dios soberano, y a Jesucristo, no nada más Él no tiene nada que ver con mis pecados ni nada. Obviamente había algo detrás. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos a el libro de Hechos, busque el libro de Hechos, capítulo 17, verso 3, Hechos 17, en Hechos 17 Pablo está predicando. Aquí está predicando Pablo, entonces dice el verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que ¿quién, hermanos? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ¿qué, hermano? Él es el Cristo. Y entonces, yo creo que preguntar ahorita sería sano, ¿no? Preguntarnos, ¿qué significa reconocer a Jesús como el Cristo? ¿Cuál es el significado? Porque ellos no reconocían a Jesús como el Cristo. Para ellos Jesús era el humano malo y Cristo, Dios, el ungido de Dios, estaba tomando posesión del humano. ¿Por qué hacían esta distinción? ¿Qué significaba que Jesús es el Cristo? ¿Cuál es el significado? Si vamos al capítulo 8, verso 5, Hechos capítulo 18, capítulo 18, hermanos. Capítulo 18, verso 5. Miren lo que menciona aquí una vez más, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Y qué predicaba? Testificando a los judíos que Jesús, ¿qué era? Entonces aquí vemos una reiteración muy importante. ¿Por qué Pablo estaba reiterando que Jesús era el Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Si regresamos al capítulo 17, en el verso 7, 17, verso 7, dice, ponga atención. Lo voy a leer desde el verso 5, hermanos. ¿Sí? Recordemos que aquí está Pablo predicando de Jesús, que es el Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Este es el énfasis. Ahora, en el verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos,
y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y saltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron ¿a quién? A Jasón. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué gritaban, hermano? Leemos juntos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora, según ellos, ¿cómo los trastornaban? ¿De qué estaba predicando Pablo? Que Jesús es el Cristo, ¿no? Que ay, qué ofensa tan grande, ¿no? Pero ellos sentían esa ofensa. ¿Pero por qué? ¿Qué entendían ellos? Verso 7. A los cuales Jasón había recibido. Y todos estos contraviniendo los secretos del César. ¿Qué decían? Que estaban contraviniendo los decretos de César. ¿Por qué? Leemos juntos lo que dice el último, diciendo que hay otro rey, Jesús. Cuando Pablo predicaba de Cristo, ¿qué es lo que ellos entendían? Que Jesús era el rey. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué debemos entender nosotros cuando hablamos de Cristo? Es el rey prometido. Esto tiene mucha influencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si creemos en ese rey, ¿qué debe de hacer con nuestras vidas? Gobernarlas, reinarlas. ¿Cierto? Reconocer a Cristo como Señor de mi vida no es simplemente una oración que yo puedo repetir. Si realmente lo estoy considerando como rey de mi vida, es porque Él realmente está reinando en mi vida, gobernando mi vida. Por lo tanto, cuando estas personas que vemos que se infiltraban en la iglesia y negaban a Cristo y al Dios soberano, en realidad, ¿por qué era? Obviamente porque no querían sujetar su vida y ponerla bajo el gobierno ¿de quién? De Dios, de Jesús. Claro, yo no peco, yo no soy malo, mi cuerpo es el malo, mi carne es mala y la carne de todos es mala. Así que eso es lo malo, mi espíritu está puro y no lo puede contaminar nada. Qué padre pensar así. Por lo tanto, todo lo que yo haga no pasa nada. No necesito a Cristo. ¿Por qué lo negaban? Porque el reconocer a Cristo, ¿qué era? Vivir sometidos a su voluntad, vivir bajo su voluntad, vivir guiados por la palabra. Entonces, ¿qué rechazaban? Rechazaban la palabra, rechazaban la soberanía de Dios, el gobierno de Jesucristo sobre la iglesia. Entonces, ¿cuál era la enseñanza dentro de la iglesia? Tú puedes hacer lo que quieras, haz lo que tú quieras. Al final no pasa nada. Nuestro espíritu va a Dios y ya. Esto no es exclusivo del tiempo de Juan, hermanos. Vuelvo a insistir, podemos ir hasta el principio, a Gálatas, que para mí es una de las primeras cartas que escribe Pablo, de las más antiguas, y habla exactamente de lo mismo. Un falso evangelio que se estaba infiltrando dentro de la iglesia, confundiendo a los hermanos. Ahí Pablo hasta maldice a estas personas que se introdujeron dentro de la iglesia para enseñar esta herejía. Entonces, vamos a regresar a Judas. Judas, Judas verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora vean la definición, hombres impíos. Leemos lo que sigue juntos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hasta ahí. ¿Qué hacían, hermanos? Convertían en libertinaje, ¿qué? La gracia de Dios. O sea, ¿qué entendemos a través de esto?
La palabra libertinaje que vemos aquí, la palabra en sí, la Biblia, la Reina Valera, lo traduce de 4 maneras. Hay la misma palabra, pero la traduce en otros pasajes de otra manera. Las 4 maneras son lascivia, sensualidad, desenfreno y libertinaje. Entonces, estas personas que se introdujeron dentro de la iglesia, cambiando y trastornando el evangelio, le decían a las personas que, mira, tú puedes hacer sexualmente, sensualmente lo que tú quieras. Había un desenfreno, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, desenfrenadamente, y convertían el evangelio en libertinaje. O sea, en otras palabras, que sigue tu carne. Cualquier parecido con el evangelio que hoy se predica en muchas iglesias a nivel mundial es mera coincidencia, hermanos. Pero, ¿por qué estamos viendo esta parte? Juan está diciendo que estas personas, ¿quiénes son? Anticristos. Y surgieron desde hace más de 2000 años. Ahora, vamos al capítulo 4, verso 1. Capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Ahora, ¿qué nos dice aquí Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo. En el verso 1 dice, amados, no, ¿qué, hermano? Creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ¿qué, hermano? Han salido por el mundo. Entonces, es obvio que la palabra espíritu aquí no se refiere a un espíritu maligno como tal. Se está refiriendo a esas falsas enseñanzas que se estaban filtrando dentro de las iglesias, que estaban trastornando el evangelio, confundiendo a los hermanos, haciendo tropezar a los hermanos para que hicieran y vivieran como ellos quisieran, con la falsa enseñanza de que su espíritu siempre es puro y se va a ir con Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos entender cuando dice no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no? ¿Qué significa probar? Examinar, aprobar, discernir. ¿Pero discernir qué? La enseñanza. Y la verdad, hermanos, debo decirles que yo, viendo lo que nosotros podemos hoy tener, el acceso que hoy podemos tener a tantas enseñanzas, porque hay quienes el día de hoy se la pasan escuchando a todos los pastores habidos y por haber. Esto no pasaba antes. Hoy sí. Hoy hay personas que se la pasan todo el día escuchando predicaciones, como si fueran música, ¿no? Ahora, no digo que está mal. El problema es de que discernimos, tenemos la capacidad de discernir la enseñanza correcta de la que no es correcta, de la enseñanza de Dios de la que no es de Dios. Y entonces de repente escuchamos cualquier cosa, hoy como nunca. Vuelvo a insistir, hoy como nunca. Si algo nos ha permitido el internet y los dispositivos y la tecnología hoy en día, es que podemos escucharnos en cualquier lugar del mundo sin estar en ese lugar y recibir alguna enseñanza. Eso es bueno. El problema es de que ahora tenemos la posibilidad de escuchar a cualquier persona que se diga que es cristiano y absorber su enseñanza. ¿Es peligroso o no? Sí.
Sobre todo es peligroso cuando la persona que está enfrente del dispositivo, escuchando a ese pastor de cualquier lugar del mundo, no tiene la capacidad para discernir, separar correctamente lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Verso 2. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. En el verso 1 nos llama a probar de estos espíritus si son de Dios. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo se puede conocer el Espíritu de Dios que está en nosotros? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué? Es de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa reconocer que Jesucristo ha venido en carne? Por eso nos tomamos el tiempo en la primera parte. ¿Para qué? Para definir qué significaba negar a Cristo y a Dios. Dijimos y concluimos en esa primera parte que el negar a Cristo y a Dios, el Dios soberano, es rechazar el gobierno de Dios sobre la vida de una persona. Por lo tanto, si una persona confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué significa? Es una persona que está siendo gobernada, ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este espíritu, este es el espíritu del anticristo, del cual sabéis oído que viene y que ahora, ¿qué hermanos? Ya está en el mundo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? O sea, cuando hablamos del espíritu del anticristo, yo lo puedo entender de esta manera. ¿Cuál es la esencia de la enseñanza del anticristo? Haz lo que tú quieras hacer, persigue tus sueños, persigue tus anhelos, tus promesas, reclámale a Dios todas esas promesas que te ha dado. Dios quiere, hay quienes han dicho que Dios sueña con nosotros. Ay, válgame Dios. Dios sueña con nosotros. Fíjense nada más. Dios tiene que cumplir tus sueños. Todas las promesas y bendiciones son para ti. Persíguelas porque Dios te las quiere dar. Todo eso, ¿hacia dónde va enfocado, hermanos? ¿Hacia dónde? Dígame. No importa cómo vivas, no tiene nada que ver tu comportamiento, si eres o no eres de Dios. Dios te sueña. Ay, eso a mí me impactó cuando dije eso, como que hasta me dolió hasta el corazón diciendo, qué cosa tan terrible. ¿En qué lugar ponemos al hombre, hermanos? Lo estamos poniendo por encima de Dios. Dios nos anhela. Dios está esperando que te acerques. Fíjense a Dios esperando. Ay, ahora van a venir a la iglesia. Ahora sí, ojalá y si vengan. Y va a estar orando a Dios, Dios mismo, ¿no? Ay, Señor, por favor, que vengan porque anhelo que me adoren. Yo lo puedo decir así, gusanos insensatos, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos compararnos con Dios de esa magnitud? ¿Quiénes somos, hermano? Para haber recibido esta gracia en la cual el Señor nos ha bendecido. Nadie, nada. Pero todo el evangelio, hermanos, que se ve hoy, la mayoría es centrado en ¿quién? En las personas, en nosotros. Ese es el evangelio. ¿Y sabes qué escuchas cuando tú estás escuchando en tu dispositivo? ¿Estás discerniendo ese tipo de cosas o prácticamente todo a la bolsa? A la bolsa.
Hermano, no estoy diciendo que sea malo que todo el día te la pases escuchando predicaciones, no. Está bien. Si vives todo eso, qué gloria a Dios, qué bueno. Pero si no sabes distinguir entre las cosas que son de Dios y las que no son, ¿qué tipo de evangelio estás viviendo en realidad? Entonces dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Desde hace 2000 años y hasta el día de hoy ya está el anticristo. Vamos a 1 Corintios 15:3. Si alguien niega que Jesucristo ha venido en carne, significa esto. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó ¿qué? Al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Entonces, cuando alguien niega que Jesucristo vino en carne, ¿qué niega? Todo esto. ¿Qué niega? Que vino, que se encarnó, que sufrió, que murió, que resucitó y que ascendió a los cielos. Todo eso lo está negando, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Si Cristo no vino, no murió y no resucitó, vamos al verso 17. Dice, y si Cristo no resucitó, leemos juntos, hermano, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? Si Cristo no vino, murió y resucitó, ¿qué significa? Que todavía nosotros ¿qué? Estamos en nuestros pecados. Es serio esta parte. Hermanos, siempre el hombre, siempre las doctrinas que han entrado a las iglesias, siempre están enfocadas en el hombre. Cuando en Gálatas, hermanos, se filtra este evangelio, ¿se acuerda de Hechos capítulo 15, cuando vemos el primer concilio ahí en Jerusalén? Se infiltraron estos falsos maestros diciendo que para ser salvo necesitabas creer en Cristo, pero también que circuncidarte. O sea, obras humanas. ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Qué es lo que vemos en Primera de Juan? Exactamente lo mismo. De otra manera, hablado de otra manera, llamados gnósticos, el que sea, tú llámame lo que sea, al final todo va centrado en el hombre. Tú, por lo que tú hagas, te puedes salvar. Al final, la enseñanza está basada en el hombre. Vamos a regresar a Primera de Juan, capítulo 4, ahora verso 4. Mire lo que dice el verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué significará y los habéis vencido? ¿Qué significará? Ahora leo el pasaje completo, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Entonces aquí está haciendo una diferencia entre nosotros y el mundo, ¿cierto? Muy bien. Vamos al capítulo 2, verso 13 y 14. ¿Quién está en nosotros? Dice, mire lo que dice aquí, verso 3, capítulo 1 de Juan capítulo 2, verso 13 y 14, dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis ¿qué? Vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El verso 14 lo vuelve a repetir de esta manera, mire. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios, ¿qué hermano? Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Según Primera de Juan mismo, en el capítulo 2, versos 13 y 14, para vencer, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? La palabra de Dios. Que la palabra de Dios permanezca en nuestras vidas. Leo otra vez el capítulo 4, verso 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora vamos al capítulo 5, verso 4 y 5. Capítulo 5, verso 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hermano? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Pero en primer lugar, lo que estamos viendo aquí es que vencer es vencer ¿a quién? ¿A quién estamos venciendo? Según Primera de Juan, ¿a quién? Al mundo. ¿Sí me explico, hermanos? Al mundo, está mencionando al mundo. De hecho, en el verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús, ¿qué? Es el Hijo de Dios. Entonces, ¿la victoria es contra quién? Contra el mundo. Ahora vamos a regresar al capítulo 2, verso 20. Vamos al capítulo 2, pero vamos a leer el verso 15. Vamos a pensar en el mundo al que vencemos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del mundo, muchas veces lo vemos fuera de nosotros. Pero mire lo que dice el verso 15 del capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok. Ahora, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo, hermanos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hay tres enemigos que tenemos nosotros, tres. El primero es Satanás. Todos sabemos que Satanás está en contra de la iglesia. Segundo, el mundo. El mundo está gobernado por Satanás. Y entonces, ese mundo, ¿sobre qué va? Nos ataca ¿cómo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El otro enemigo que hay que vencer, ¿dónde está? En nosotros. Satanás, el mundo y nosotros. Ese es el mundo, hermanos. La única manera de vencer al mundo, o sea, en otras palabras, vencernos a nosotros mismos. ¿Cómo es? Dice el verso 17: el mundo pasa y sus deseos. ¿Leemos juntos? Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hermano? Permanece para siempre. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios. En el que la palabra de Dios permanece. La guerra, hermanos, se identificaría fácilmente cuando es externa, y la hay. No digo que no, existe. Pero estas personas que se metieron en la iglesia y que estaban enseñando y trastornando el evangelio, la enseñanza que ellos estaban trayendo era no algo que se escuchaba mal a los oídos de la carne de las personas, sino se escuchaba algo delicioso. Tú puedes vivir lo que quieras, haz lo que quieras, al final no pasa nada.
¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hace esta enseñanza? Endulzando que este corazón de estas personas, ¿para qué? Sí, sí es cierto, tiene razón. No pasa nada si yo vivo como estoy viviendo. No pasa nada si yo sigo viviendo como estoy viviendo. Al contrario, puedo hacer otras cosas aún peores, pero aún mi espíritu no va a ser tocado con esa maldad porque es puro. ¿Hacia dónde va enfocado esta enseñanza? Todas estas enseñanzas a satisfacer ¿qué? Nuestra carne. El mundo que todavía hay y está en nosotros. Primera de Juan capítulo 3 verso 24. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y qué, hermano? Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que ¿qué? Que nos ha dado. Para vencer, ¿cómo vencemos? ¿Cómo? Dios debe de estar en nosotros. ¿Y por medio de quién está en nosotros? De su Espíritu. ¿Y el Espíritu qué hace en nosotros? Hace que esa palabra permanezca, esté presente la voluntad de Dios para poder vencer. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Cuando hablamos de esta unción, estamos hablando del Espíritu Santo. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, ¿qué hace, hermano? Os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña. ¿Nos enseña cómo? ¿Místicamente? ¿En una cosa mística donde tenemos que hacer algún rito? No. ¿Cómo nos enseña? ¿A través de qué? A través de la palabra, hermanos. Capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque fuisteis fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a regresar al capítulo 4, verso 4. ¿Cómo es que no podemos ser engañados, hermano? Cuando vienen diferentes enseñanzas que nos hacen desviarnos del verdadero propósito y gobierno de Dios. ¿Cómo? Es a través de la palabra de Dios, del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Capítulo 4, verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué, hermano, leemos juntos? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A eso se refiere. No se refiere nada más a palabras. ¿Por qué somos vencedores? Ay, porque mayor es el que está en el mundo. No, sí significa que tú estás siendo gobernado por Dios, por su palabra y buscas su voluntad. Y entonces vences al mundo. ¿Dónde está ese mundo? En nosotros. Verso 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. ¿Y qué hace? Y el mundo los oye. 4:5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué hace? Y el mundo los oye. Verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Me gustaría, hermanos, que fuéramos al libro de Juan. Busque Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versos 3 al 5. Juan capítulo 10, versos 3 al 5 dice, a este abre el portero. Y las ovejas, ¿qué hacen, hermano?
oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre. ¿Y qué hace? Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué hacen, hermano? Le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Mas al extraño, ¿qué, hermano? No seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué, hermano? Vean la profundidad de este pasaje, hermano. Solo conociendo la voz del pastor, la voz de Jesús, es que estas ovejas pueden discernir, distinguir la voz que no es Jesús. Y entonces, en lugar de seguirlo, ¿qué? Huir. Hay muchas voces en el mundo. Muchas. Pero solo una es la voz de Jesús. Solo es una la voz de Jesús. ¿La sabes distinguir? Todas aquellas cosas que te llamen a vivir como tú quieres, que te digan estás bien, no te preocupes, estás perfecto, así, sigue adelante. Todas esas voces, cualquiera que te lo diga, cualquier persona, esa persona te está engañando. Y lo único que quiere es separarte para que no reconozcas la voz de tu pastor, Jesús. Dice el verso 14, Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué, hermano? Y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice después? Y las mías me conocen. ¿Por qué lo conocen? ¿Por qué lo conocen? ¿Por qué lo conocen? Porque hay una relación, por supuesto. Las ovejas conocen a su pastor porque ese pastor está presente en medio de ellas todo el tiempo. Las alimenta, las cuida, ¿o no? Y si entra alguien extraño, ¿qué hacen? Huyen. Si eso lo traemos a nosotros, ¿qué significará? Mientras estemos más en comunión con Dios, con Jesús, a través de su palabra, reconoceremos su voz, conoceremos quién es Él o no. Pero si esa comunión no es constante con Él, cualquier persona que te diga ven, te vas a ir. ¿O no? La realidad, hermanos. Es una realidad. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer. ¿Y qué van a hacer? Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién reconoce la voz de Jesús? Aquellas que son sus ovejas. Verso 26 y 27 dice, pero vosotros no creéis porque no sois ¿de qué? De mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco ¿y qué? Y me siguen. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia que hay entre una persona que pertenece a Dios y una persona que no pertenece a Dios? La persona que pertenece a Dios escucha ¿qué? Las palabras de su pastor Jesús. ¿Y qué hace? Y las sigue. Vamos al capítulo 8 de Juan. Verso 47. 8 de Juan, capítulo 8 de Juan, verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios que oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Qué dice ahí?
porque no sois de Dios. Esto nos debe de causar escalofrío. Porque esas personas que estaban ahí en esa iglesia estaban escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, pero no respondían, no la escuchaban. Y es que el oír no es lo que estamos haciendo solamente aquí. El oír involucra reconocimiento, involucra entender quién es Él y qué es lo que repercute en nuestras vidas. Si tú dices que Jesucristo es tu Señor, entonces ¿qué significa? Que vives siendo gobernado por Él, ¿o no? Hermanos, Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero créame cuando le digo que dentro de las iglesias, en todas, y no porque sea profeta, sino que en todas, hay personas que escuchan a Dios, que escuchan la palabra, pero que no la escuchan. No, porque no pasa nada en sus vidas, siguen siendo las mismas personas. Dice aquí, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 45. Jesús pregunta y dice de esa manera, pero a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? Y pregunta lo siguiente, ¿qué pregunta, hermano? ¿Por qué no creéis en las palabras de Jesús? ¿Por qué no creían en las palabras de Jesús? Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿qué? Queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué? Y padre de mentira. ¿Y qué les dice? Ustedes no me escuchan porque no son míos. ¿Son de quién? Su padre es ¿quién? El diablo. Y los que son del diablo, ¿qué hacen? Lo que el diablo hace. ¿Qué hace el diablo? Miente, engaña. Verso 43. Pregunta Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Leemos lo que sigue, dice, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Cómo se describen los hijos de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son? Aquellos que son de Dios siguen la verdad, viven la verdad, mientras que aquellos que no son de Dios siguen las mentiras, el engaño de este mundo basado en ellos mismos. Cualquier persona que te diga que no tienes que venir a la iglesia, cualquier persona que te diga que no necesitas participar en la iglesia, cualquier persona que te diga que no es necesario involucrarse en las cosas de Dios, esa persona no es de Dios. Cualquier persona que diga, no, sí hay que estar ahí, pero no, esa persona no es de Dios. Las personas que no son de Dios creen en las enseñanzas del espíritu del anticristo. Termino con esto. En la primera epístola de Juan se enfatiza la importancia de discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. En los últimos tiempos, según Juan, surgieron anticristos. Desde ese entonces hasta ahora están personas que habían salido de la comunidad cristiana y que enseñaban falsamente que Jesús no había venido en carne, negando su soberanía y su autoridad. Obviamente porque ellos querían hacer lo que ellos quieren.
Juan advierte que estos falsos maestros transgiversan el evangelio y afectan la comprensión del perdón de pecados, la resurrección, que son necesarias para la salvación. La salvación que nosotros decimos y que viene en la palabra implica aceptar a Jesús como Cristo, como el Cristo, reconociendo que Él es Dios, que Él fue humano y permitiéndole gobernar nuestras vidas. Los creyentes, entonces, deben probar, discernir, comprobar los espíritus, las enseñanzas, discerniendo las correctas de las incorrectas. Este discernimiento, hermanos, es esencial para no caer en las mentiras de las enseñanzas del anticristo, que ya estaban presentes y activas desde el tiempo de Juan. Finalmente, Juan destaca que aquellos que son de Dios escuchan y siguen la verdad de Jesús, mientras que los que no son de Dios siguen las enseñanzas del mundo y del anticristo. Por lo tanto, la capacidad de discernir y de comprobar y vivir según la verdad es lo que distingue a los hijos de Dios. Amén, hermanos. Oremos.